Ustedes nuevamente en tu conexión matinal. Siga aquí con nosotros, siga en TVR, porque nuestra entrevistada de ahora ha venido en varias oportunidades y justamente queremos entender de alguna forma un poco más profunda, pero al mismo tiempo bastante práctica, didáctica, respecto a cuáles van a ser las fórmulas que se van a utilizar para poder hacer la nueva Constitución. Acabamos de pasar unas elecciones en que la mayoría a nivel nacional la obtuvo el Partido Republicano. Sin embargo, más allá de la parte política, queremos entender qué va a poder cambiar o qué no la Constitución. Y se lo digo de inmediato para que usted no solamente quede pendiente de este tema, sino que si alcanzamos por tiempo, vamos a intentar igual conversar respecto un poquito al sueldo mínimo, que es otro tema que está bastante en boga en el país. Estamos con la abogada Paola Vidal. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, Karim, muchas gracias. Contenta de estar de vuelta. Hace hartas semanas no te teníamos. Sí. ¿Cierto? Así que muy contenta de estar con ustedes acompañándolos esta mañana. Qué bueno, nosotros también nos encanta, Paola, que estés acá. Paola, primero, ¿cuál es la labor de este Consejo Constituyente en este momento? ¿Es la misma que tuvo el primer intento? No, la verdad es que este proceso es súper distinto, como lo conversamos en una ocasión, ¿cierto? Están estos 24 expertos que se eligieron, ¿cierto? Que están haciendo un borrador de constitución. Los ¿cierto? 24 expertos ya hicieron su trabajo. Sí, o deberían estar en proceso previamente, de hacerlo, claro. ya. Ahora, hubieron, por supuesto, distintos debates, ¿cierto? Pero la idea, y ellos nacen en el fondo para hacer como borrador sobre el cual van a trabajar estos 50 electos, ¿cierto? Sí. Para que después haya una comisión de 14, ¿cierto? Que es el comité de, por decirlo de alguna manera, o consejo de admisibilidad, que va a ser la concordancia de las normas, que es súper importante. Como que va a ir puliendo lo que se hizo. Eso mismo, para que conversen los artículos, ¿cierto? Los cuerpos dentro de la misma Constitución, como se tocan distintos derechos y deberes, es importante que la norma converse en sí y no se encuentren en el fondo colisionando principios dentro de la misma Constitución. Perfecto. Sin embargo, lo que los expertos hicieron fueron 12 bordes. Sí. Es importante porque, como lo comentábamos antes, ¿cierto? Ya sabemos todo, es una realidad que Republicano obtuvo un porcentaje muy alto. ¿Tú tienes los bordes ahí? No los tengo a mano, pero los podemos ir revisando si tú quieres, me los comentas y yo te lo revisémoslo en rápido para poder avanzar. Súper. Digamos, asegurar que Chile es una república democrática cuyo poder debe radicar en el Estado. Sí. ¿Ya? Ese es un borde. Otro borde, establecer que Chile es un Estado unitario y descentralizado. Otro de los bordes. Consagrar a Chile como un Estado social de derecho. Sí. ¿Ya? Yo creo que en el fondo, antes que avancemos, es importante que quienes nos ven hoy día sepan de qué se tratan los bordes, y lo podemos decir de alguna manera más sencilla, ¿cierto? De hecho, te iba a decir, no los leamos, pero digamos, ¿qué son los bordes? Sí. Recordemos primero, ¿cierto?, que Republicanos, que quien obtuvo una mayoría súper grande en estas elecciones, ¿cierto?, no estuvo en las fuerzas políticas que hicieron los bordes. Entonces, por eso ellos es que se refieren y es tema a los bordes hoy. Y los bordes no son ni más ni menos que son los acuerdos de las fuerzas políticas y los principios mínimos que va a tener nuestra Constitución. Ok, déjame, Paola, explicar esa parte un poco. Cuando se hizo estos bordes con los expertos que se eligieron, estos 24 expertos, para hacer estos bordes, recordemos que en la Constitución anterior se intentó que todo partiera de cero, ¿verdad? No funcionó, Chile la rechazó. Sin embargo, en esta oportunidad se va a hacer una Constitución que primero tuvo estos 12 bordes hecha por 24 expertos. Ahora, esta situación se dio sin la participación de republicanos, que en esta oportunidad participó en las elecciones y sacó una amplia mayoría en todo Chile. Entonces, Republicanos, que ese es un tema ya más político, está diciendo en este momento que ellos no saben si van a respetar los bordes porque ahí no estuvieron ellos presentes. ¿Ya? Entonces, podrían ellos por ahí decir queremos cambiar alguno de los bordes, que no les parezca, qué sé yo, como también puede que no pase. Digamos, esa es la situación que se vive en este minuto en el país. Y ellos obviamente tienen amplia mayoría en este Consejo Constitucional, porque todos sabemos ya que avanzaron bastante. Así es. Entonces, como les decíamos a todos que nos ven, estos 12 bordes en el fondo son los 12 principios sobre los cuales en el fondo se va a construir nuestra Constitución. Son los derechos, ¿cierto? Las garantías constitucionales y los deberes también, porque las constituciones en el mundo tienen distintas características. ¿Ya? Hay algunas que son muy sencillas, que tienen los derechos fundamentales y las obligaciones,
y le encarga la Constitución a las leyes, que son cuerpos normativos de menor rango, a los decretos, las circulares, otro tipo de cuerpos normativos de menor rango que la Constitución, por supuesto, que es la Carta Magna, recibe distintos nombres a nivel de la orbe, digamos. Perfecto. Paola, mira, durante todo el tiempo que venimos tratando esto, que ya son como un par de años en Chile, sí, quiero que igual des una explicación, por favor, de la diferencia entre lo que es una constitución y una ley, digamos, o un artículo que esté en la Constitución y una ley. Sí. Digamos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia más importante primero es que la Constitución es la Carta Magna, es la estructura jurídica y política que se dan en los países democráticos, ¿ya? Es la casa, como la estructura de la casa. Cuando empezamos nosotros a construir en obra una casa, ¿cierto? Hacemos como el esqueleto, por decirlo de alguna manera. Y ahí están los principios fundamentales, los derechos fundamentales vinculados al ser humano, ¿cierto? Como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la salud, que tanto hemos hablado, el derecho de dominio, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. El derecho de dominio está consagrado en nuestra Constitución actualmente. ¿Qué es el derecho de dominio? El derecho a ser dueño de alguna propiedad, inmuebles, cualquier cosa. Ya, y cuando se convierte en ley. La ley, en el fondo, es un cuerpo normativo de menor rango que le da movimiento, así como hablábamos en algún momento, que la ley también a través de los decretos adquiere movimiento, agilidad, la cosa práctica en el fondo. La Constitución consagra el derecho fundamental y la ley lo aplica, lo pormenoriza, lo describe, dice cómo va a ser. Sería como derecho a la vida. Ya, ese está en parte de la Constitución. Sí, y luego vendría, en Chile se permite el aborto, o en Chile no se permite el aborto. Justamente, entramos en ese debate, pero en la ley. Y si se va a permitir el aborto, se permite la eutanasia o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida, la Constitución de nosotros consagra el derecho a la vida, pero todos los principios fundamentales y las garantías constitucionales tienen excepciones. Y la excepción podría ser, ¿cierto?, el aborto, que ha sido una discusión también, bajo ciertos, en el fondo, escenarios. Parámetros de escenario, ya, perfecto. Efectivamente. Quiero leerles algo que es pregunta de examen de grado, porque es curioso que la definición de ley no está en la Constitución, está en el Código Civil. Y es muy bonita, y desde la época de Bello que existe esta descripción, en el fondo, o esta definición de ley. Dice, la ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Qué nos está diciendo? Muchas cosas aquí. Declaración de la voluntad soberana. ¿Quién tiene la voluntad soberana sobre quién radica? El pueblo. ¿A través de qué? De los órganos que elige. El poder, en el fondo, judicial, el poder, el Congreso, ¿cierto?, a través de sus dos cámaras, y el poder ejecutivo. Ahí está la voluntad soberana manifestada a través de las elecciones u otros mecanismos que establezcan, ¿cierto? Manda, prohíbe o permite. Nos está diciendo ahí los tipos de leyes que existen. Las que mandan, ¿cierto?, las que ordenan. Por ejemplo, la ordenanza de tránsito. Usted no puede, en el fondo, pasar con rojo. ¿Cierto? Prohíbe, manda, prohíbe o permite. Prohibición, por ejemplo, de manejar bajo los efectos del alcohol. Y permite. Está permitido estacionar acá, poniendo como ejemplo la ley de tránsito, que es la que usamos más, para que sea más fácil entender los tipos de leyes. ¿Y cómo sería la parte de la Constitución? Todos tienen derecho a manejar. El derecho de locomoción, de libertad de locomoción, por ejemplo. Y la libertad de locomoción, en el fondo, implica como yo me movilizo a lo largo de mi país, ¿te fijas? Y lo puedo hacer a través de a pie, en el fondo, o a través de otro vehículo o mecanismo. Paola, ¿hasta qué punto, también quiero entender, hasta qué punto va a poder cambiar la Constitución? ¿Hasta qué punto? Porque si la Constitución que intentamos hacer hace un año y algo no se aprobó, ¿cierto? Era muy distinta a la de ahora y parecía que nos iba a cambiar la vida a todos desde todas las perspectivas. En este caso, más o menos, ¿qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar bastante menos, porque los bordes ya están basados en situaciones que ya se dan. Son bastante parecidos los bordes a lo que tenemos hoy día. A los bordes que tenemos ahora. Sí, porque recordemos que la Constitución del 80, ¿cierto?, la hace la Comisión Ortúzar y está modificada en distintos momentos de nuestra historia, muchas veces. Entonces, los 12 bordes o los 12 principios, ¿cierto?, de garantías constitucionales, deberes y derechos, como lo queramos poner, en el fondo son bastante parecidos a lo que consagra hoy día nuestra Constitución. Y sería parte de la Constitución los bordes. Sí, son el esquema sobre el cual va a trabajar, que en el fondo estos 50 electos ahora van a tomar y van a desarrollar. Entonces, eso es lo que quiero entender. Por ejemplo, la Constitución es esta cantidad de leyes, de cosas, ¿cierto? Sin embargo, los bordes ya son una cantidad
de ordenanzas en las cuales me tengo que basar para hacer la otra cantidad que van a ser los electos. Yo diría que son los límites o los 12 principios básicos sobre los cuales se va a trabajar en la Constitución y que todos están vinculados, si tú te fijas, con garantías constitucionales, derechos fundamentales de la naturaleza humana, del hecho de ser humano. Por eso es lo que te pregunto. ¿Sí? O sea, si los expertos hicieron estos 12 bordes, ¿qué van a venir a hacer los 50 electos? 51 con la persona indígena. El desarrollo de estos 12 principios, en el fondo, que son enunciados, son como títulos que el título de la canción es tanto. Y el desarrollo de la canción, ¿sí? Lo van a hacer estos 50 electos. Y luego, que ya está, estos bordes, más lo que hagan los 50 electos, vendría... el comité de admisibilidad que va a revisar. El comité de admisibilidad que lo va a pulir, lo va a coordinar. Y luego de eso vamos a volver a votar. Vamos a volver a votar si es que rechazamos o aprobamos esto que se haga. Sin embargo, si estos bordes están basados un poco en lo que es la Constitución actual, la que tenemos en funcionamiento, deberíamos, o sea, a simple oído, lo entiendo así, debería no cambiar tanto. Sí, no debería cambiar tanto, pero se puede redactar en términos distintos y más modernos. Por ejemplo, en los últimos años ha avanzado muchísimo el concepto de derechos humanos. ¿Ya? Sin que eso signifique que sean la bandera de lucha o solamente de un sector político o de otro. Los derechos humanos son transversales y se respetan, ¿cierto? Entonces, si nosotros le damos a la Constitución el enfoque de derechos humanos, la podemos redactar en términos distintos, ¿cierto? También ha evolucionado mucho en los últimos años, desde que la Constitución del 80 existe, ¿cierto? El derecho medioambiental. Lo podemos redactar en términos distintos. Sí, también tendría que estar, porque no debe estar en la Constitución del 80. Y dime, con enfoque de género también podría ser nuestra Constitución. Te fijas, podría tener varias novedades interesantes que van a tener un enfoque distinto de estos principios. Perfecto. Ahora, Paola, ¿esto cómo lo deberíamos percibir los ciudadanos comunes y corrientes? Con lo que te acabo de señalar, en el fondo, primero decir que es importante saber que no todo se agota en la Constitución. Hay distintos modelos de Constitución. Hay algunas, como te decía, que son muy escuetas, los principios fundamentales, y le dejan todas las leyes, ordenanzas y cuerpos en el fondo de menor jerarquía. Y hay otras constituciones que son muy profusas y pretenden en el fondo poner todo y cada una de los principios fundamentales, las excepciones y todo, dentro de la Constitución. Y eso, si bien es cierto, tiene una seguridad de alguna manera de que no haya vulneración de estas garantías, la hace lenta, la hace pesada de mover, porque la agilidad a la Constitución se la dan las leyes, se la dan los decretos, se la dan las ordenanzas, las circulares, los cuerpos normativos del derecho administrativo. ¿Y nosotros tenemos una Constitución ágil ahora o pesada? En este minuto yo creo que estamos ahí en el fondo, porque si bien es cierto está bastante pormenorizado algunos artículos, ¿cierto? Han sido modificados, pero yo creo que es pesada. Hay algunas constituciones como la de Estados Unidos, qué sé yo, y otros países que son bastante más enunciativas. El principio, el desarrollo, ¿cierto? Y lo demás se lo dejan, por ejemplo, a los tribunales de justicia, ¿cierto? Que desarrollen en el fondo a través de la jurisprudencia distintos criterios sobre la norma. La de nosotros no están así. Ahora, Paola, dentro de todo esto, ¿por qué? Es que es una pregunta un poco política y quiero salirme de esa área, que no es la tuya exactamente, pero escucho mucho de parte de gente que eran candidatos, ahora electos: vamos a mejorar la seguridad, vamos a mejorar la economía, vamos a dar más empleo, vamos a expulsar a los migrantes indocumentados. ¿Por qué? ¿Eso se puede hacer o son fake news o son simplemente palabras que se van utilizando de alguna manera como están de moda en el país? Las encuestas dicen que es lo que se necesita en Chile. Entonces aparece mucha gente diciendo: voy a cambiar, voy a mejorar la seguridad. ¿Tiene que ver la seguridad con la Constitución? Sí, tiene ¿Realmente que ver. ¿Es mucho lo que se va a poder hacer? ¿O las leyes en el fondo van a hacer esa parte? Eso es lo importante, tal cual como tú dices. El enunciado va a estar probablemente en relación a la seguridad, ¿cierto? En relación a... ahora, en relación a la migración pueden haber algunos principios, ¿cierto?, que releven más, algunos en el fondo características, pero nuestra Constitución dice en el fondo que la ley es igual para chilenos y extranjeros, y es así, y no puede ser de otra manera, porque si no partiríamos en una Constitución que en el fondo se supone que el cuerpo es la Carta Magna, ¿cierto?, son los principios fundamentales y derechos fundamentales, con un enfoque además de derechos humanos o de género, como dijimos. No podemos tener una Constitución que sea discriminatoria, entonces hay que tener mucho cuidado cómo se redacta una Constitución. Pero quien le va a dar el movimiento va a ser la ley de migración, es la que va a decir quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, bajo qué condiciones, claro, con qué documentos. La ley de migración que se haga sobre
¿cómo se dice este enunciado? Sobre esta constitución o sobre esta carta magna, sobre este cuerpo fundamental. Aclárame uno de los temas, Pau. ¿Sí? Pero ya, la carta magna, la carta fundamental está todo ahí, pero cuando una de las cosas es un enunciado, no es una ley. Los principios de la constitución son principios, garantías fundamentales, como por ejemplo este que te decía, a través de artículos. Respetar los ambientes, los emblemas patrios, escudo nacional, himno. ¿Eso qué es? Eso es un principio, ¿cierto? Es un derecho fundamental que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la identificación, que tiene que ver en el fondo, y son principios que se van a desarrollar en artículos en la Constitución. Perfecto. El enunciado, ¿cierto? Y en el fondo, ¿por qué tenemos que tener emblemas? ¿Por qué nos identifican? El territorio, es un tema súper jurídico y súper técnico. Hacer una constitución en el fondo es un tema muy técnico, muy jurídico y que tiene que ser muy cuidadoso el enfoque que le van a dar. Si ya en el fondo está este borrador que no lo conocemos, no lo conocemos, entonces no podemos hablar de algo que no conocemos, pero sí estos principios nos llevan a pensar en más o menos el enfoque que podría tener la Constitución. Y los 12 bordes, eso ya están. Eso están. Pero como republicano tiene esta mayoría, ellos los que vienen a decir en el fondo, yo no participé en estos 12 bordes. ¿Y puede que los cambien? ¿Se pueden cambiar estos bordes? Ellos van a tener un quórum también para sesionar. Y van a tener que darse un reglamento también. Ya, pero yo entiendo que esto fue hecho por los expertos y que no van a venir los electos a cambiar esta parte. No. De hecho, los expertos ya lo hicieron porque son expertos. Sí, pero ustedes no sé si tú recuerdas cuando estaba el proceso anterior, ¿cierto? Que lo primero que hicieron es darse un reglamento de funcionamiento. Ya. ¿Cierto? Sí, claro. Los 50 electos también van a tener que hacer lo mismo, porque en el fondo tenemos que establecer los quórum a través de los que vamos a sesionar para votar en el fondo. ¿Con qué mayoría? Los quórum en el fondo son las mayorías simples, 2/3, en fin, con las que se van a votar la normativa que se está trabajando sobre estos bordes. Ahora, lo que yo creo que dice Republicanos de alguna manera es que como ellos no participaron en este proceso, ¿cierto? Ellos al menos quieren revisar, como tienen esta mayoría, revisitar a lo mejor estos 12 principios los cuales ellos no participaron. ¿Y podrían cambiarlo? Si dentro del reglamento está en el fondo que ellos tienen que darse un reglamento, y porque como decía un republicano muy conocido, no está escrito en piedra, ¿verdad? Por lo tanto, se podría eventualmente modificar dependiendo del reglamento y la normativa que ellos se quieran dar a la interna. Ok. Yo quiero hacer una aclaración a nuestros televidentes. Si bien es cierto, son 50 personas electas a través de todo Chile, lo que hicimos el reciente domingo pasado, 7 de mayo, son 51, porque ese 1 es el cupo indígena. Sí. Perfecto, no me acuerdo en este minuto el nombre de la persona que lo eligió, pero si usted pertenece inscritamente a un pueblo indígena de cualquier parte de Chile, mapuche, aymara, rapanui, yagane, picunche, huilliche, lo que sea, usted, si está inscrito y tenía ganas de ejercer ese voto, lo podía hacer y podía sufragar. Perfecto, y hubo solamente 2 personas compitiendo y ganó, bueno, la persona que no tengo en este minuto el nombre, que se me fue, pero así es, entonces son 51 electos. Importante a la hora de votar y dirimir, ¿cierto? Porque sí, si no siempre vamos igual hay que decirlo, hay harta gente que a pesar de ser de origen indígena, a pesar de tener este registro que lo identifica como indígena, no le interesó. También existe eso. Sí. Claro, una persona que tiene este registro indígena podía llegar y decir, ¿sabe qué? A mí deme la papeleta que me toca como región, pero a la vez deme la papeleta nacional indígena. Y se votaba, pero podía que no. Sin embargo, alguien que no tiene el registro indígena no podía votar por un sector indígena. Súper buena aclaración. Así es, por si acaso. Pero son 51 con el indígena con ese cupo incluido. Que se estableció. Sí, buenísima perfecto. la aclaración. Paola, esto tendríamos que votarlo a final de año. Si esto sí funciona, y a la gente le gusta y se vota un apruebo en esta oportunidad, ¿cuándo entraría en vigencia esta nueva constitución? La propia constitución o en el fondo la ley que la ponga en movimiento va a tener que decir, en el fondo, a ver, las constituciones y las leyes también tienen artículos que se llaman transitorios, ¿cierto? Y que son los artículos en el fondo de transición, que dicen que se va a entrar gradualmente, en qué fecha, cuándo, cómo. ¿Te fijas? Y es súper importante estos transitorios porque de un día para otro, claro, no dejó de existir esto y mañana es de este otro. Claro, entonces,
de alguna manera se terremotearía, ¿cierto?, la institucionalidad existente, si es que fuera muy diversa, que no lo veo por los 12 principios de que hemos hablado, ¿cierto? Y si sigue esa misma línea no debería ser tanta la diferencia. El enfoque va a ser distinto, ¿cierto? Y la va a ser diferente, pero estos artículos transitorios nos van a decir cómo, cuándo, dónde. Perfecto. Paola, según tu mirada, ¿tenemos una constitución actualmente moderna o ya está bastante antigua? Yo creo que tiene en el fondo que modernizarse absolutamente por lo que hablábamos, el enfoque de género, ¿cierto? El derecho medioambiental, los derechos humanos como tal. Sí. Han avanzado en los últimos 10 años, digamos. Y no ha cambiado la Constitución y estamos en otro tiempo. Pero las leyes sí. Las leyes sí han estado a la altura. Bueno, ¿y por qué se dice tanto eso, Paola? Ya, pero ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si podemos ir modernizando las leyes? ¿Por qué existe ese pensamiento que está tan popularizado en los medios de comunicación también? Por mucha gente. Mira, esta no es una opinión política, es una opinión del ciudadano de a pie común y corriente. Perfecto. Me voy a sacar la toga y el birrete en este minuto. Me voy a sacar y voy a decir que en el fondo, cuando se habla de esto, es un tema instalado por otros. Yo no creo en el fondo que cuando se produce el estallido social que todos conocemos, ¿verdad? Sí, claro. El tema era la dignidad, ¿cierto? Eran otros los temas país en ese minuto. No estaba en la mente de las personas cambiar la Constitución. Estaban los mismos temas que están hoy día, ¿cierto? Que las pensiones, la seguridad. O sea, pero igual se le pidió a Piñera en ese minuto cambiar la Constitución, de hecho. Claro. Se le pidió, ¿cierto? Pero en el fondo no era, yo diría que fue algo que tomó un grupo puntual y que instaló esta inquietud. Pero yo no escuché en el fondo a la mayoría de los chilenos de a pie, como digo yo, los que trabajamos, la clase media, ¿cierto? Eran otros nuestros requerimientos en ese minuto, de la gente que se manifestó con tranquilidad, ¿cierto? Las marchas, todo eso que no era lumpen, que no era desastre, ¿cierto? La gente que marchó por, en el fondo, la dignidad, por montones de cosas que sentía que ya habían, la gota que había rebasado el vaso en el fondo. Yo siento que fue un tema instalado desde la clase política más que una necesidad imperiosa en ese minuto de los ciudadanos. Así lo siento yo, porque lo conversé con muchas personas en el fondo y los temas de ese minuto eran los mismos de hoy día. Perfecto. Y yo creo que en las elecciones, y sin ser experta ni mucho menos, esto le correspondería a nuestro querido amigo, ¿cierto? Cristian Zamorano. Que él viene también y amablemente nos explica muchas cosas acá en el matinal. El voto nulo siempre es algo que observan en el fondo los que hacen el análisis, porque es un voto sanción. Cuando uno vota, hay distintos votos que se reconocen como voto sanción. Okay. Y hubo muchos votos nulos. Entonces, eso demuestra, si lo vemos de alguna manera, una de las interpretaciones puede ser que efectivamente la gente lo que necesita es tener certezas de otro tipo, digamos. La seguridad, que hoy día es crítica, es un tema, el trabajo, ¿cierto? La fuente de recursos, que es tener un trabajo estable, ¿cierto? Las pensiones es un tema hace años, la salud hoy día es un tema, ¿cierto? Con este fallo de la Corte que tiene a las ISAPRES en vilo. En todos estos temas son complejos y eso era lo que queríamos mejorar o se quería mejorar en ese minuto. Ok, perfecto. Paola, intentemos, ojalá que a ustedes le hayan quedado bastante claros estos puntos que estuvimos acá intentando explicar con nuestra querida Paola Vidal, abogada. Paola, pero ¿sabes qué? Quisiera alcanzar, aunque sea unos minutitos, a poder conversar del sueldo mínimo, que es otro tema que le importa a tanto chileno. Fíjate que también salen las encuestas, el tema de la economía es algo que nos apremia a todos, la inflación es increíble. Por lo tanto, también quisiéramos alcanzar, Paola, a decirte, ¿qué quiere decir que esto esté en comisiones? Por ejemplo, hace unos días la aprobó la Comisión de Trabajo, pero luego no la aprobó la de Hacienda, y ahora el mismo ministro Marcel se acercó ayer a esta comisión, convenció a gente del PDG, de la Democracia Cristiana, de RN y de Bópoli que votaran a favor, diciendo que el impuesto para las pymes de primera categoría iba a bajar de 22 a 12,5. De 25 a 12,5. De 25 a 12,5. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, ¿te acuerdas que en algún momento nosotros, cuando conversamos de cómo nacen en el fondo las leyes, hablamos que hay distintas cámaras, ¿cierto? Está la Cámara de Diputados, el Senado, y de quién, la moción del presidente también puede ser de 10 diputados, en fin. Sí, claro. Y que hay una primera, en el fondo, un primer filtro, por decirlo, que es que la Cámara vota, dice si la idea de legislar
¿procede o no procede? Ya. Y cuando es muy técnico el tema, ¿cierto? Pasa a una comisión de expertos, por decirlo de alguna manera, que es la comisión de trabajo en este caso, que se reúne con los distintos actores, ¿cierto? Con trabajadores, ¿cierto? Representados a través de los distintos órganos, con los ministros, en fin, para en el fondo buscar acuerdos, ¿cierto? Y ya estaba bastante avanzado el acuerdo, pero hubo una cantidad, ¿cierto?, de 177, creo, de gremios que dijeron que a ellos efectivamente les perjudicaba, no les iba a y ser también posible. lo hablamos en un minuto, ¿cierto?, Sí. que para algunas empresas es muy fácil, quizá, Claro, pero otras más para pequeñas otras es va a ser difícil complejo, subir, sí. aunque tenga esta gradualidad, entre comillas, que es 440 horas, 460, después 500, te fijas, para algunos igual se hace difícil. Sí. Entonces, bueno, se vio en el fondo, peligró, por decirlo de alguna manera, este acuerdo. Y yo creo que fue bien inteligente desde mi punto de vista. Mario Marcel, él tiene manejo, por supuesto, tiene oficio. Entonces, efectivamente, el impuesto de primera categoría es el que grava el capital. Para que usted lo sepa, existen distintos, no vamos a dar charla de impuestos aquí, pero el de primera categoría es el que grava el capital, Ya. ¿cierto? Que grava los distintos giros económicos, Ya. ¿cierto? Y hoy un 25% es harto, un gravamen bien pesado. Entonces, la manera de llegar a acuerdos, ¿cierto?, es bajar, ¿cierto?, esta carga tributaria para que, pagando menos impuestos de alguna manera, sin dejar, sin que claudiquen estos impuestos, sin dejarlos De percibir. los bajamos en el fondo para que menos carga tributaria, tengan más flujo de caja quizá las pymes, y les sea más fácil adecuarse al pago de este nuevo Oye, sueldo mínimo. en todo caso, esto no asegura que vaya a seguir el trámite y que vaya a seguir No. siendo aprobado en todos los otros momentos. no nos asegura. Digamos, el ministro Sí. pudo destrabar este minuto. Este momento, sí, pero en este minuto podría haber quedado ahí, digamos, el proyecto. Entonces, él, como tiene manejo, yo creo que es una buena alternativa, así como los otros subsidios que existen y que, bueno, seguramente los van a dar a conocer en estos días. El subsidio al empleo joven, lo que hablábamos, la contratación de mujeres. De qué sé yo, mujeres. que es bien importante saber que son en el fondo un complemento, es un bolsón de medidas que van a ayudar de alguna manera a las pymes para que se le haga más fácil esta adecuación del sueldo mínimo. Paola, cuéntanos una cosa, cuando van avanzando estos proyectos de ley, ¿puede el gobierno ir apoyando desde otro punto de vista? Por ejemplo, decir, mire, ¿sabe qué? Si usted les bajamos el gravamen de los productos, como dijo el ministro, de 25 a 12,5, perfecto, pero en otra parte yo vengo y me encuentro otra vez con un tope, no me aceptan los republicanos, o no me acepta la oposición, o no me acepta la izquierda, cualquier cosa, ¿cierto? El gobierno puede decir, pero ¿sabe qué? Al proyecto le voy a agregar, aquí yo le voy a poner este otro beneficio a las pymes para que ustedes también me den el pase para que el proyecto siga adelante. Sí, claro, Digamos, por el eso. proyecto, el gobierno puede ir ofreciendo más cosas. Lo hace, claro, a través de su ministro, ¿cierto? Ya. Y va negociando y va, en el fondo, tomándole un poco el pulso a las necesidades, y porque todo esto finalmente es una negociación, ¿cierto? Para que en el fondo avance el proyecto, porque es muy importante el tema del sueldo mínimo todos los años, o en el fondo cada cierto periodo que se discute, es un tema crítico, y es un tema expectante también desde el punto de vista social. Por lo que siempre va a ser importante avanzar en acuerdos. Y yo creo que todavía se pueden lograr algunos acuerdos que destraben algunos, en el fondo, conflictos que puedan haber más adelante, y que se le presenten al ministro, y que no me cabe duda que él tiene oficio para superarlo. Ok. Paola, gracias por haber venido. Gracias a ti, Fíjate Karen, que la querido. entrevista me aclaró tantos puntos, y ojalá que ustedes en sus casas también, que hayan quedado con la película un poco clara, que cuando son temas tributarios, temas legislativos, temas de votaciones, de congresos, siempre parece todo tan confuso. Sin embargo, gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Yo encantada. Un saludo a todos y que tengan un lindo término de semana. Igual, para ti, que lo pases súper bien. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vayan.